Muy bien, muy buenos días. Estamos en nuestra semana 5 con los estudiantes de física. Hoy nos corresponde profundizar un poquitito más en la ley de fricción, que corresponde a la tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción hay una de reacción. Entonces, la fuerza de fricción es aquella que se opone al desplazamiento de los objetos. Si hay una persona que está empujando este objeto hacia allá, esta va a ser la fuerza, y hacia allá va a estar el desplazamiento de esa caja. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora, interesante. Eso se está deslizando sobre el piso. Cuando nosotros deslizamos un objeto, pensemos que es piso de cemento, va a costar más desplazar ese objeto porque el piso de cemento ofrece una fuerza de fricción, es una fuerza de resistencia entre las dos superficies de contacto. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Esa fuerza de fricción que nosotros vemos va a variar dependiendo del material de cada una de las superficies en contacto. Entonces, la fuerza con la cual se está empujando el objeto, en este caso, va a la izquierda, y la fuerza de fricción que nosotros la vamos, en este caso está en movimiento, va a ser fuerza de fricción dinámica, va a ser igual a una constante. A esa constante le vamos a llamar coeficiente de fricción, que la vamos a representar con una mu, es una letra como U en carta, se dice mu. El coeficiente de fricción es adimensional y multiplicado por la fuerza normal. Obvio, si tenemos nosotros este objeto, ese objeto va a tener, está sobre el piso, entonces, como tiene una masa, va a haber una fuerza que va hacia abajo. ¿Cómo se llama esa fuerza? La de la caja. El peso. Perfecto. ¿Y el peso cómo lo explicamos en la sesión anterior? Dijimos que la fórmula del peso era igual a ¿qué? A masa por gravedad, ¿verdad? Muy bien. Como hay dos superficies en contacto, vamos a tener una fuerza que va a ser perpendicular a esa superficie de contacto. ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza normal. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tenemos dibujadas las 4 fuerzas que están en este cuerpo, ¿de acuerdo? En este objeto, esta caja. Entonces, está el peso que va hacia abajo y la fuerza normal. Ahora, la fuerza de fricción es la que, si está en movimiento, se opone al movimiento. Entonces, aquí está moviendo el joven hacia la izquierda, la fuerza de fricción se opone a ese desplazamiento, por lo tanto, diremos que la fuerza de fricción es cinética. Si nuestro objeto estuviera estático y queremos empezarlo a mover, entonces va a ser una fuerza de fricción estática. Es la fuerza que se opone. Tenemos nosotros la fuerza de fricción, aquí lo tenemos en otro ejemplo, hay un bote sobre esta superficie. Esa superficie tiene una rugosidad y es la que se opone al desplazamiento. Nuevamente la fuerza va hacia la izquierda y la fricción va hacia la derecha.
La fuerza de fricción estática es la que se opone a que empiece a movilizarse el objeto, es decir, el objeto está quieto, está estático y la fuerza que tenemos que hacer nosotros para empujarlo, la que se opone a ese movimiento, es la fuerza de fricción estática. Y tenemos la fuerza de fricción cinética, que es ya el objeto está en movimiento, pero igual las superficies en contacto ofrecen resistencia para que se siga desplazando ese objeto. Muy bien. Y nuevamente vean ustedes, tenemos el peso, siempre vamos a tener peso y fuerza normal porque va a ser con dos superficies en contacto. Cuando hablamos de fuerza de fricción cinética, jamás vamos a tener fuerza de fricción cinética en un objeto que esté colgando. En un objeto que esté suspendido, nunca vamos a tener fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque no va a estar en contacto con otra superficie. La fuerza de fricción, dice acá, estática entre cualesquiera dos superficies en contacto, va a ser F sub S menor o igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Ese coeficiente ya está dado en las tablas. Dependiendo de las dos superficies en contacto va a ser menor o mayor. Por ejemplo, si queremos desplazar sobre una plancha de hielo un cubito de hielo, se va a ir patinando súper fácil. Ahora, si queremos desplazar un bloque de caucho sobre una superficie de cemento rústico, el coeficiente de fricción va a ser más alto y va a ser más difícil, más resistente a ese desplazamiento. Volvamos entonces. La fuerza de fricción estática es la que se opone a ese primer que empiece a movilizarse el objeto, y la fuerza de fricción cinética es cuando el objeto ya está en movimiento. Ambas fuerzas las obtenemos multiplicando el coeficiente de fricción correspondiente por la fuerza normal. Entonces, tenemos los coeficientes de fricción son completamente diferentes dependiendo de las superficies que estén en contacto. Mu sub S es coeficiente de fricción estático y mu sub K es coeficiente de fricción cinético. Entonces, vean ustedes la diferencia entre esto. Hielo sobre hielo, 0.03, no es nada. Y miren, hule sobre concreto, 0.8, o sea, es mucho más grande. Y si queremos empezar a movilizar es 1, o sea, para que tengamos nosotros idea de lo que son los coeficientes de fricción. Aquí tenemos un ejemplo. Dice el siguiente, determinar el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. Entonces, vamos aquí está. Vamos a analizar esto un poquito más despacio. Dice, el siguiente es un método simple de medir coeficientes de fricción. Suponga que se coloca un bloque sobre una superficie rugosa inclinada en relación con la horizontal. Entonces, fíjense bien que para empezar me está dando, ustedes siempre deben tomar los datos que les da un ejercicio, ¿de acuerdo? Como paso número 1, cuando leemos, vamos a tomar esos datos que me da el ejercicio. Entonces dice que está inclinado. Si está inclinado me está dando un ángulo, ¿de acuerdo? Desde el momento que me dice que es una superficie que está inclinada, me está proporcionando un ángulo. Luego, el ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Ojo con eso. O sea, comienza a moverse quiere decir que primero hay una fuerza de fricción estática y después hay una fuerza de fricción
cinética, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que veamos esa parte. Medir el ángulo al que comienza a ocurrir este desplazamiento. Entonces, tenemos nosotros acá el objeto, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a las superficies en contacto. El peso siempre va a ir hacia abajo y por lo tanto vamos a tener una componente del peso en X que va a ser por el seno de ese ángulo θ y componente en Y que va a ser igual al peso por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes vean cómo afecta ese ángulo a la componente del peso en X y en Y, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos nuestra componente de peso que va a ser masa por gravedad. ¿Conocemos la masa? Pues no nos la han dicho, pero sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Y sabemos que la fuerza de fricción estática, porque dice que comience a moverse, va a ser igual a coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. ¿Y la fuerza normal cómo la determino? Pues la fuerza normal, si ustedes analizan, veamos nuevamente, en el eje Y, ¿qué fuerzas están actuando? Solamente la fuerza normal hacia arriba y el peso en Y. ¿Lo ven? Entonces tenemos la fuerza normal y el peso en su componente en el eje Y. Entonces, tenemos la normal menos el peso que es masa por gravedad por coseno del ángulo. Y en el eje X, ¿qué fuerzas están actuando? Pues solamente una, que es la fuerza de fricción, y la otra que es el peso en el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De manera que, ¿qué me están preguntando? La fuerza de fricción. Yo sé que la fuerza de fricción va a ser igual, miremos en la sumatoria de fuerzas en X, despejamos la fuerza de fricción que está negativa, la pasamos del otro lado y nos va a quedar positiva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos masa por gravedad por seno del ángulo θ, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros vemos, tenemos nosotros que el peso, masa por gravedad por coseno del ángulo. Si observan ustedes en la segunda ecuación, tenemos que la componente en Y es masa por gravedad por coseno. De manera que cuando despejamos nosotros la fuerza de fricción estática, vamos a obtener seno del ángulo dividido coseno de ese ángulo. Y el coeficiente de fricción va a ser igual a la tangente de θ. Un ejercicio muy parecido hicimos la semana pasada, por eso ya no me detengo, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo al cual va a empezar a moverse este objeto va a ser a un ángulo superior a 20 grados. Tenemos otro ejemplo acá. Una persona está construyendo una casa y quiere saber qué tan empinada puede hacer su cochera de tal forma que cuando se estacione su automóvil no resbale. Se sabe que el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el concreto es 0.75. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer siempre es los datos que me da el ejercicio. Me da como datos únicamente el coeficiente de fricción. Como dice que no resbale, quiere decir que va a estar quieto el vehículo. Es muy importante que identifiquen el coeficiente de fricción estático. No está en movimiento y tenemos que evitar que éste se mueva. Entonces, el coeficiente de fricción es 0.75 y recuerden que es
adimensional, es decir, no tiene dimensión. Y la gravedad, que es un dato, puesto que está el objeto sobre la superficie. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. El cuerpo, en este caso es un carro, lo representamos por un puntito, y dibujamos nosotros las fuerzas a las cuales está sometido este objeto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre este objeto. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Entonces, hacia la derecha, la fuerza de fricción que se va a oponer a que el vehículo se resbale hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y como está inclinado en un ángulo, entonces la componente en X va a ser por el seno de ese ángulo. Ahora, perpendicular a la superficie vamos a tener el peso del cuerpo, que va a ser por el coseno del ángulo, y la fuerza normal. Analizando entonces sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la normal que va hacia arriba, es esta azulita, y el peso que viene hacia abajo con su componente, ¿de acuerdo? Que es el coseno en Y. Y aquí despejamos que la fuerza normal es igual a masa por gravedad, que es peso por coseno del ángulo. Es el peso por el coseno del ángulo. ¿Ok? Ahora veamos fuerzas en X. Hacia la derecha está la fuerza de fricción y hacia la izquierda el peso en componente de X. Entonces, la fuerza de fricción, sabemos por concepto que fuerza de fricción es igual a ¿qué? ¿Cuál es la fórmula de la fuerza de fricción? Al coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿de acuerdo? Entonces nosotros escribimos la fuerza de fricción, que es la que se opone al movimiento, al coeficiente por la fuerza normal. Hacia la derecha positivo la fuerza de fricción y hacia la izquierda negativo el peso en su componente en X. De nuestra sumatoria de fuerzas en Y despejamos la fuerza normal y entonces sustituimos y volvemos nuevamente a encontrar que la tangente del ángulo es 37 grados. Es decir, deben construirla a 37 grados o menos, ¿de acuerdo? Para que el vehículo no resbale. Este es el ejemplo típico de la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Tenemos acá otro ejemplo. A un disco de hockey sobre un estanque congelado se le da una rapidez inicial de 20 metros por segundo. No estamos viendo velocidades, así que eso solo nos llama la atención y nos provoca distractor. Si el disco permanece sobre el hielo y se desliza 115 metros antes de llegar al reposo, determine el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Entonces, aquí nosotros estamos hablando ya aquí está, estamos hablando de un disco. El disco tiene un peso, es masa por gravedad, o sea, las fórmulas siempre se repiten de la misma manera, ¿de acuerdo? No sé si lograron verlo, o sacamos primero los datos para que ustedes vean qué es y cómo trabajamos esto. Vamos a ponerlo acá. Vamos a colocar los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Me dice que se desliza. Si esto se está deslizando, quiere decir que es un coeficiente de fricción cinética, ¿de acuerdo? Lo que me está pidiendo es un coeficiente de fricción, en este caso es mu sub k, cinética, ¿de acuerdo? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, solo que tengo, en X solo tengo la fuerza y ya, la fuerza de fricción que empuja, ¿sí? Y masa por aceleración en este caso. Y en Y tenemos nuevamente el peso y la fuerza normal. O sea, si ustedes se dan cuenta, las fórmulas como que siempre son iguales. Y me dice aquí
que vamos a despejar. Dice, sustituya la normal igual a masa por gravedad y la fuerza de fricción cinética, que va a ser igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Entonces, sustituyendo, obtenemos que la aceleración en X va a ser igual, no lo vean, no lo vamos a analizar por esta ocasión, perdón.